Bueno, feliz noviluño nuevamente a cada uno de ustedes. Como decía Leandro, vamos a poner algunos versículos en pantalla. Y el tema de hoy parte de otro tema que hemos visto ya varias veces. Ustedes lo van a sonar, o les va a sonar, mejor dicho, a ustedes familiar, que es el tema de la misión de Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer a esta tierra? No es ese el tema, sino que parte de ahí. Vamos a recordar con 3 textos, vamos a recordar esto de la misión de Cristo, y una vez que lo tengamos bien en claro, ahí van a poder ver hacia dónde nos vamos a direccionar. Voy a tener la presentación acá, yo la voy a ir manejando. La misión de Jesús, de palabras de él mismo, sí, de su propia boca. Jesús dice en Juan 17, del 4 en adelante, dice: "Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste". ¿Qué es lo que dijo Cristo que vino a hacer? Vino a manifestar el nombre de Dios a los hombres, ¿sí? Los que vienen leyendo su Biblia ya desde hace algún tiempo y hace un par de años, saben que el nombre no se está refiriendo a un nombre de pila, ¿no es cierto? Sino al carácter. Esto lo podemos ver también las distintas veces que Dios mismo o que Cristo le han cambiado el nombre a alguna persona, es porque tiene que ver justamente con algún aspecto de su vida, ¿no? Abraham por Abraham, Jacob por Israel, Pedro por Simón y demás, ¿no? Hay bastantes ejemplos que hacen referencia a esto. Entonces Jesús mismo dice que Él vino a la tierra a manifestar el nombre, vino a manifestar el carácter de Dios a los hombres que Él le había dado, y que los hombres, gracias a estos, o por lo menos algunos, ¿no? Entendieron que Cristo salió de Dios y que lo envió a esta tierra. Palabras parecidas son las que están en el Salmos 40, versículo 6 en adelante, que más bien el Salmos 40 es una profecía que se cumple en la vida de Cristo, y que por eso Cristo es como si fundamentara sus palabras, las palabras de Juan 17, ¿no? En este salmo. Dice: "Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Está usando un lenguaje que parece al revés, dice, ¿no? O sea, no está diciendo que lo dijo, sino que no lo encubrió. Es lo mismo, ¿no? Cuando alguien no encubre algo es porque lo está dando o lo está manifestando, lo está dando a conocer. ¿Qué cosa? Tu justicia, tu misericordia, tu verdad, tu fidelidad, tu salvación. Dice que no refrenó sus labios, ¿no? Esto es, como dijimos, un salmo profético, ¿no? Hablando de la vida de Cristo. Eso es lo que vino a hacer Cristo a esta tierra, dar a conocer al Padre.
Y tenemos también una cita, perdón, tenía un texto más, me acordé que este lo agregué a último momento porque era muy, muy, muy importante, ¿no? Primera de Timoteo 3:16, que dice: "E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne", ¿sí? Y subrayamos esa frase. El versículo sigue diciendo: "Justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria". La frase que resaltamos es: Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo? A través de la vida de Cristo. El carácter de Dios se manifiesta a través de la vida de Cristo. Y ahora sí, la cita, ¿no es cierto?, que está en Sign of the Times, abril 11 de 1895, dice: "Cristo vino en semejanza de carne de pecado, revistiendo su divinidad con humanidad, para poder presentar ante el mundo la perfección de Dios en su propio carácter. Vino a representar a Dios no como un juez severo, sino como un padre amante. Dios es amor. Esta es la gran verdad que Cristo vino a revelar al mundo". Satanás había tergiversado tanto el carácter de Dios ante el mundo que el hombre estaba alejado de Dios. Pero Cristo vino a mostrar al mundo los atributos del Padre, vino a representar la imagen expresa de su persona. Como el Padre me dio mandamiento, así hago. Este mandamiento he recibido de mi Padre. El objeto de la misión de Cristo al mundo era revelar al Padre. Entonces vemos que la historia, ¿no?, que se cuenta un poco en el Antiguo Testamento, había ocurrido un problema. Las personas creían que Dios era un juez que estaba sentado en su trono mirando lo que hacían, y que cuando se portaban mal era como que extendía su dedo y largaba rayos desde el cielo, ¿no? O un diluvio, o fuego y azufre. Y esto es obra de Satanás, ¿no? Satanás dice que había tergiversado el carácter de Dios. Pero ahora Cristo viene a demostrar que no era lo que el mundo pensaba. Este era el objeto de la misión de Cristo: venir a presentar a Dios como un padre amante. Entonces, esto es un mini resumen, ¿sí?, de un tema que ya hemos tocado varias veces, y se puede decir que se puede concluir bastante bien y bastante fácil en estos pocos textos, ¿no? Pero ahora a mí me gustaría un poco introducirme en ciertos hechos de la vida de Cristo para poder resaltarlos, porque podemos decir en el aire, ¿no? Bueno, sí, la vida de Cristo vino a representar al Padre, pero en los ejemplos puntuales, ¿sí? Vamos a buscar esos ejemplos puntuales para ver cómo representó el carácter del Padre para poder conocer al Padre, ¿sí? Porque una cosa es tenerlo en el aire, tenerlo como una definición filosófica, y está buenísimo, pero si después no le encontramos la aplicación práctica y no decimos, bueno, Jesús hizo esto, esto y esto, y no hizo esto y aquello, o sea, si no tenemos claro qué es lo que hizo y lo que no hizo, entonces tampoco tenemos claro cómo es el Padre, ¿no? Y para eso elegí varios ejemplos o varios hechos que se sucedieron en la vida de Jesús, que quizás son algunos de los hechos más difíciles, ¿no? Porque fácil hubiese sido poner: curó a un ciego, sanó a un paralítico, resucitó a un muerto, curó a una mujer enferma, a los leprosos. Todo eso sería fácil ponerlo y sabemos que lo hizo, ¿no? Pero en las situaciones difíciles, donde quizás si yo hubiese estado ahí en su lugar, podría haber tenido una mala reacción, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Y qué es lo que nos está enseñando de cómo es el Padre? Que es lo importante de entender en este tema, ¿no? En Juan capítulo 9, versículos 38 al 40, los discípulos de Jesús le dice, Juan le respondió diciendo: Maestro,
hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces vemos un caso que nuestra tarea va a ser transportar los principios, ¿sí?, de cómo se comportó Jesús a situaciones que también nos podrían ocurrir a nosotros. Quizás yo creo que tengo un ministerio muy grande, muy importante, y ahora resulta que a la misma hora sale Arturo, espero que Arturo no lo esté haciendo, pero vamos a ponerlo como ejemplo, ¿no? Sale en su canal haciendo una predicación de novilunio, ahora exactamente en este mismo momento. Y yo digo, este Arturo, ¿acaso no tiene otro horario para ponerse a hacer competencia, ¿no? Yo quiero que YouTube lo banee, no puede ser. Arturo, hace otra cosa, ¿no? O sea, no podés estar tapándome a mí, ¿no? ¿Cómo actuamos nosotros y cómo actuó Jesús? Dijo, déjalo. O sea, si está hablando en mi nombre, si me está dando a conocer, déjalo. Es mejor que haga así. El que habla bien de mí, ¿sí? O el que, mejor dicho, ¿no? El que hace un milagro en mi nombre, después no va a hablar mal de mí. O sea, si me está dando a conocer, si está predicando sobre mí, es parte de nosotros, es parte de nuestro equipo. O sea, no busquen exclusividad, no busquen sentirse elitistas, ¿sí? Si no pasan por nosotros, entonces no pueden predicar. O aquel hermano que se piensa, ¿quién se cree que conoció la verdad y en los 2 meses está predicando? Vemos cómo se comporta Jesús, ¿no es cierto? Y hagamos siempre este ejercicio, ¿no? ¿Cómo se comportó Jesús? ¿Cómo nos comportaríamos nosotros? Y aprender, ¿no es cierto?, de esos principios y recordar que lo que hace Jesús es lo mismo que le ve hacer al Padre, lo que aprende del Padre, ¿no? Quizás no es de las situaciones más difíciles, pero empezamos a ver eh, una corriente, ¿no? O un camino al cual sigue Jesús, que es de no confrontación, de no ser un dictador, ¿sí? Sino de hablar, de dialogar y de concluir de que si no hace mal, está sumando. Tenemos ahora un ejemplo que está en Lucas 9, del 51 en adelante, que dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era de ir como a Jerusalén, ¿no? Recordamos que samaritanos y judíos eran enemigos acérrimos. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Por más mal que a mí me pueda caer una persona o un grupo de personas, Cristo vino a salvarlas. Cristo murió por ellos. Por más mal que quizás me hayan hecho a mí, Cristo los ama y vino a salvarlas. Y en consecuencia me pide a mí también que ame de la misma forma que Él ama, porque esto procede de Dios. Y yo sé que hay muchos que no le gusta escuchar esto, pero si Jesús está reprendiendo a sus discípulos, también está reprendiendo a Elías, cuando hizo descender fuego del cielo para consumir a la legión de 50 con su capitán y a la otra legión de 50 con su capitán. No es del Espíritu de Dios lo que hizo Elías, ni lo que querían hacer los discípulos. Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, si no son del Espíritu de Cristo, no hay opciones.
son del espíritu del otro. No es del espíritu de Dios, no es de Cristo censurar a las personas y mucho menos querer eliminarlas o matarlas porque no quieren obedecer, porque no quieren recibir. Cristo dice, si no me querés recibir, yo voy a otro lado. No es, si no me recibís, vas a ver lo que te sucede. Vemos que él lo está viviendo, no le está hablando con palabras, lo está demostrando con su vida, qué es lo que hace cuando las personas no lo reciben. Y lo enseñó reprendiendo a sus discípulos, ¿sí? Y es algo que nosotros también tenemos que aprender. Muchas veces tenemos celo, ¿sí? Por la obra de Dios, pero quizás ese celo puede estar equivocado, ¿no? Queremos hacer esa obra de querer arrancar a los que no creemos que están haciendo bien la obra de Dios, o quizás que verdaderamente están enseñando algo que es mentira, que no es correcto, y nosotros queremos que descienda un rayo o fuego del cielo para eliminarlos y así quedar nosotros solos como la verdad, ¿no? Vemos que ni Cristo se arrogó el derecho de hacerlo. Él dice que no lo hace. Y si él vino a representar el carácter de Dios, entonces Dios tampoco lo hace. Pasamos a otro ejemplo. Y este es un ejemplo muy, pero muy complicado, ¿sí? Y mucho más complicado de lo que muchos creen. En Juan 8 dice que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Por qué digo que es un caso complicado? Porque había una ley que estaba escrita en esos libros que estaban a un costado del arca, ¿no es cierto? En la ley de Moisés. Había una ley que les daba permiso, entre comillas, ¿no? A esas personas para apedrear a una mujer que era encontrada en adulterio. Entonces ellos esperaban, ¿sí? Que Jesús contradiga la ley para poder caerle, ¿sí? Para poder acusarlo. Sin embargo, Jesús nos demuestra cuál es el verdadero espíritu de la ley, ¿sí? Porque cuando uno busca esa ley eh, en los primeros libros de la Biblia, ¿no es cierto? También está escrito que aquel que mate deba morir, ¿sí? Y está acto seguido también de esa ley. Entonces, ¿por qué está escrito eso? ¿Por qué estaba escrita esa ley? La Biblia también dice que Dios les dio ordenanzas no buenas por las cuales no podrían vivir. Si no, deberíamos entender que en este caso Jesús no cumple con la propia ley que él dio. Si esa ley hubiese venido del corazón del Padre y del corazón de Cristo, el de apedrear a alguien por adulterio, Cristo mismo debería haber agarrado la primera piedra y debería haber comenzado la ejecución de esta mujer. Sin embargo, Cristo no lo hace. Cristo no ejecuta a la mujer adúltera. Cristo contradice esta ley y los anima. Dice, bueno, el que de ustedes sea perfecto, el que no tenga ningún pecado, tire la piedra. Sin embargo, dice que ellos, ninguno se animó, ¿sí? Y continúa diciendo el texto, ¿no? Inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hay
una cita de la sierva del Señor, ¿no? Comentando con respecto a esto, que dice que lo que Jesús escribía en tierra eran pecados, que eran los pecados de esta gente que estaba mirando. Yo me imagino, ¿no es cierto?, a Jesús escribiendo robo de ofrendas, eh, no honrar a los padres, mentir a la esposa, fornicación y demás, ¿no? Empezó a escribir una lista de pecados en la tierra y ellos, leyendo en la tierra, se sintieron acusados, porque sabían que si querían que se cumpla esa ley de poder ejecutar a esta mujer, ellos también debían ser castigados, quizá con penas tan severas como el apedreamiento, dependiendo, ¿no?, el tipo de crimen, y sintiéndose tan acusados se fueron. Y no acusaron a Jesús de incumplir la ley o de ir en contra de la ley. No lo acusaron. Sin embargo, Jesús no ejecutó a la mujer, sino que dice, enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Acá podemos ver un primer indicio, ¿no?, al título del tema, ¿no? Juzgados por el corazón. Tenemos a Jesús diciendo, ni yo te condeno. Jesús siendo el autor de la ley, ¿sí? Si eso hubiese venido de él, si hubiese venido del Padre, el apedreamiento, él podría haber sido el primero en cumplirlo. Sin embargo, él no ejecutó a la mujer, sino que le dijo, ni yo te juzgo, ni yo te juzgo. ¿Sí? Recordemos esta frase porque más adelante este concepto se va a ampliar. Pero sin embargo, la conciencia de los que querían apedrearla los acusó a ellos mismos y por eso uno tras otro se retiraron, desde el más joven hasta el más anciano. En Mateo 5 tenemos a Jesús nuevamente hablando de ciertas leyes, ¿no? Versículos del 38 en adelante. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás al enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces dice, ¿no?, que Dios el Padre ama incluso a los que lo aborrecen, lo rechazan, lo injurian. Él los ama, ¿no es cierto? Y si queremos ser hijos del Padre, tenemos que ser como nuestro Padre, ¿no? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Es fácil, ¿no? Amar al que te ama. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y es impresionante para mí acá el concepto de perfección, ¿no? Porque está dentro de un contexto. Se nos anima a ser perfectos como el Padre Celestial. ¿En qué sentido? En que amemos a nuestros enemigos, en que amemos a los que nos hacen mal, el que no respondamos el mal con el bien, por más que alguna ley parezca eh, darnos la vía libre para así hacerlo, ¿no? Haciendo esto,
somos hijos de nuestro Padre Celestial. Dios va a reconocer como hijos suyos a aquellos que tengan su mismo carácter y su misma forma de ser. Este punto también me pareció muy peculiar, ¿no? En Mateo 22 vuelven a tenderle una trampa a Jesús, ¿no? Versículos de 15 en adelante, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ahora viene, viste, como que le acariciaban la espalda, lo adulaban, y ahí viene. Dinos pues qué te parece. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Y antes de continuar, recordemos el contexto. El pueblo judío estaba en una situación prácticamente de esclavitud con respecto a los romanos. Si bien los romanos dejaban que el pueblo judío pueda tener su propio gobierno, pueda tener su religión, pueda adorar a su Dios, ¿sí? Era todo bajo el auspicio y bajo la autoridad de Roma, ¿sí? No eran libres, ¿sí? Eran parcialmente libres dentro de una jaula, ¿sí? Parcialmente libres dentro de una jaula. Tenían que rendir tributos que muchas veces eran injustos, que eran extorsivos, ¿sí? Tenían que obedecer autoridades que muchas veces eran violentas, injustas, que los maltrataban. Y entonces en este contexto hacen esta pregunta, ¿no? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejáronle y se fueron. ¿A qué viene esta historia? Que también el carácter de Dios transmitido a través de Cristo nos enseña cómo comportarnos con respecto a los gobiernos terrenales, que muchas veces son injustos, donde tenemos impuestos que son extorsivos, donde tenemos autoridades que muchas veces son violentas, que son injustas, donde somos sometidos a tratos que no nos gustan, o a decisiones o a leyes que no compartimos, ¿sí? Salimos de algunos años atrás, donde incluso se nos privó un poco de nuestra libertad. Sin embargo, vemos que en la vida de Cristo, Él nunca se levantó a hablar de política. Nunca se levantó a opinar sobre política, sobre si las decisiones que tomaba el gobierno estaban bien o mal, y mucho menos a enfrentar a ese gobierno, ni con la fuerza, ni con la opinión, ni con la voz de forma pública. Cristo vino a hacer su obra, que era representar el carácter del Padre. Y de mientras cumplió con todo lo que el gobierno terrenal, quizá de los más injustos de la historia, le imponía. Y nunca se quejó. Solamente se puso firme en los momentos cuando se le podría haber negado la posibilidad de ser fiel a Dios, ¿sí? De hecho, él va preso de forma injusta, se le hace un juicio de noche de forma injusta, es condenado por una autoridad romana de forma injusta, también por una autoridad judía de forma injusta, y él podría haber gritado, podría haber protestado, se podría haber tratado de escapar por la fuerza, podría haber levantado a sus seguidores. Sin embargo, como una oveja que es llevada al matadero, no protestó por ninguna sola decisión de un gobierno terrenal, sino que se ocupó de hacer la obra que vino a hacer, que es representar el carácter de Dios. Y esto es una lección importantísima para nosotros hoy, ¿sí? Importantísimo. ¿Recuerdan esa frase
que había dicho que subrayen, ¿sí? Ni yo te condeno, ¿sí? Vete y no peques más, le dijo a la mujer adúltera. Ahora Cristo mismo va a ampliar en estos versículos de Juan capítulo 12, del 44 en adelante, va a ampliar un poco qué significa esto, ¿no? Ni yo te condeno. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, lo que nos juzga son las palabras de Jesús. Si Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo no voy por ese camino, no voy en busca de esa verdad, lo que estoy haciendo es apartarme de la vida. Y esas palabras me juzgan. Claro que sí, porque no estoy haciendo lo que dice la verdad, lo que dice la luz. Y por lo tanto, al separarme de la vida, ¿qué hay? Muerte. Pero no es Cristo quien condenó ni quien juzgó. Él vino a decir cómo funciona la ley del universo, la ley de la vida y la ley del pecado. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vino a presentar los dos caminos. Y esas palabras de Cristo hablan al corazón y a la mente de todas las personas en todas las edades, de todos los tiempos, desde Adán hasta la última persona que pisa esta tierra. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos como la voz de la conciencia es el Espíritu de Cristo hablando a nuestros corazones. Y eso nos persigue, nos repite, nos habla. ¿Sí? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Sabés el daño que hace ese pecado. No lo vuelvas a repetir. Ahora estás perdonado. Seguí el camino del bien. Eso es lo que dice Cristo. La vara de medir. Esto es muy importante porque sabemos que hay muchísimas personas que dicen creer en Dios, que dicen creer en Cristo, que dicen ser cristianos y dicen, bueno, yo tengo a Cristo en mi corazón. Ahora, si fuésemos todos iguales y todos estuviésemos en lo correcto, habría una gran unidad en el mundo sería feliz y andaríamos por buen camino, y sabemos que es prácticamente todo lo contrario. Entonces, en Marcos 4, ¿sí? Versículos del 22 en adelante, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, ¿sí? O sea, tened cuidado con lo que oís, porque con la medida con la que medís, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Cuando yo estoy juzgando a un hermano, cuando yo quiero que descienda fuego del cielo sobre alguien, cuando yo quiero callar a alguien y le digo, no, no, vos no hables, yo soy el que predica, ¿sí? O cuando hago todo lo contrario a lo que vimos que Cristo hizo en todos estos ejemplos de su vida, lo que estoy haciendo es poner una medida en mi corazón con la cual yo mido a los demás. Y yo creo, la mayoría creemos que tenemos la verdad,
y que es Cristo el que nos está diciendo que juzguemos al otro, porque nosotros somos somos mejores, ¿no es cierto? Somos más santos porque tenemos a Cristo. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Tené cuidado, porque si tu vara es muy alta, si vos estás midiendo con una vara muy alta a tu hermano, con esa misma vara se te va a medir a vos, ¿sí? Y ojo, que quizás esto significa una autocondenación. Si vos no podés sobrepasar esa vara que pusiste, te estás condenando a vos mismo. Porque recordamos que Jesús dijo, yo no juzgo, ni yo te condeno, yo doy las palabras, yo te doy la ley del universo, cómo funciona. Y eso te va a hablar a tu mente y a tu corazón. Guarda con lo que haces, guarda con lo que oís. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Cuidado con la vara de medir que creamos en nuestro corazón hacia los demás, porque puede ser nuestra propia ruina. ¿Sí? En el caso de los fariseos que querían apedrear a la mujer adúltera, se dieron cuenta que la vara que querían poner con la mujer, o ponerle a la mujer para medirla, era demasiado alta, su conciencia los acusó y no hubo uno solo que tirase una piedra, y se dieron media vuelta y se fueron. Si los fariseos, a quienes Jesús llamó hipócritas, a quienes se los llamó también sepulcros blanqueados, higuera seca, si ellos se dieron cuenta y no se atrevieron a apedrear a la mujer adúltera, ¿cuánto más nosotros que decimos también ser el profeso pueblo de Dios elegido para este último tiempo? Tengo algunas citas para, para ir confirmando todo esto que venimos diciendo, ¿no? Una está en Discurso Maestro de Jesucristo, página 106. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. No podemos leer el corazón. Por ser imperfectos, no somos competentes para juzgar a otros. A causa de sus limitaciones, el hombre solo puede juzgar las apariencias. Únicamente a Dios, quien conoce los motivos secretos de los actos y trata a cada uno con amor y compasión, le corresponde decidir el caso de cada alma. ¿Cómo hace Dios para decidir el caso de cada alma? Lo único que hace es revelar lo que está en el corazón, revelar lo que está oculto, y después el mundo entero compara lo que está en el corazón de esta persona, cómo es con respecto a las palabras que Jesús habló. Recuerdan que las palabras son las que juzgan, y entonces todo el mundo ve que esta persona es hallada culpable, es hallada falta. ¿Sí? De esta forma funciona el juicio. Se nos ha enseñado a ver justamente a Dios como un juez que baja el martillo, te condena y castiga. Sin embargo, Cristo dijo, yo no juzgo, yo no condeno. Lo único que hago es revelar lo que está en el corazón y tiene quien le juzgue mis palabras. Por lo tanto, si lo hizo Jesús, recordemos que la misión de Jesús fue venir a representar al Padre. O sea, es exactamente lo que haría o lo que hace el Padre. La misma cita en el siguiente párrafo dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Los que juzgan o critican a los demás se proclaman culpables. O sea, ¿quién es el que proclama la culpabilidad? Yo sobre mí mismo, la misma persona sobre sí misma. ¿Por qué? Porque hacen las mismas cosas que censuran en otros. Al condenar a los demás, se sentencian a sí mismos. Y Dios declara que el dictamen es justo. Acepta el veredicto que ellos mismos se aplican.
¿Qué hace Dios? Acepta el veredicto que cada persona se aplica. Cada persona forma una vara de medir en su corazón con la que mide a los demás. Y según esa vara es comparado, es revelado todo lo oculto de su corazón. Y Dios dice, no pasa la prueba que él mismo se puso, yo acepto su decisión, que es autoincriminarse, autoculparse. No hace falta que venga un Dios vengativo a dar una sentencia, porque el mismo hombre es quien se sentencia a sí mismo, juzgado por su propio corazón. Conflicto de los siglos, página 528. Un poco esto va en el sentido a cómo es que una persona se puede condenar a sí misma, ¿no? Muchas personas creen que es necesario que la condena sea cumplida por justamente una deidad superior que tiene que quitarte la vida, ¿no? Que esa es la condena. Sin embargo, se nos dice que la muerte del Inmaculado Hijo de Dios testifica que la paga del pecado es muerte, que toda violación de la ley de Dios debe recibir su justa retribución. Cristo, que era sin pecado, se hizo pecado a causa del hombre. Cargó con la culpabilidad de la transgresión y el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de redimir al pecador. De ningún otro modo habría podido el hombre libertarse de la penalidad del pecado. Y toda alma que se niega a participar de la expiación conseguida a tal precio, debe cargar en su propia persona con la culpabilidad y con el castigo de la transgresión. O sea, ¿cómo es que uno se autocondena? Pone sus propios pecados sobre sí mismos. Y los pecados lo que producen es que te quitan la vida. ¿Sí? Así como se le quitaron a Jesús. Hay otras citas que dicen, no fue el lanzazo, no fueron los clavos, fue el peso del pecado que quebrantó el corazón de Cristo. Entonces, el mismo pecado le da la paga a cada persona, le quiebra el corazón y aniquila la vida, porque la persona se aleja de Dios, que es la fuente de la vida. Y acá vamos nuevamente al título, ¿no? Juzgados por el corazón. Los pensamientos del pecador son sus acusadores. No podría sufrir tortura más intensa que los aguijones de una conciencia culpable que no le deja descansar ni de día ni de noche. Ni siquiera Dios, hirviéndote en una olla de fuego y azufre, por así decirlo, podría ser mayor castigo que la propia conciencia o que el propio corazón. Cuando uno compara su propia vida con la vida de Cristo, ahí viene esa tortura, ¿no es cierto? Ahí viene esa tortura, ahí viene el peso de los pecados, pero también con eso viene la solución. Cristo dijo, llevad mi yugo porque es más ligero, porque es más ligera mi carga. O sea, no lleves el tuyo, lleva el mío. Yo llevo tus pecados, yo ya los llevé a tus pecados, es lo que dice Cristo. Si no querés, yo no te voy a obligar, no te voy a castigar, no te voy a juzgar, no te voy a condenar, pero sabe que vos mismo vas a tener que llevar tus pecados y te van a aplastar. Deseado toda la gente, es página 712, dice, entonces no será el malo y contemplará sobre su lugar y no parecerá. Serán como si no hubiesen sido. Este no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios, ¿sí? No es, no me obedeciste, no me obedeciste, te destruyo. No es esto, ¿sí? ¿Qué es entonces? Los que rechazaron su misericordia ciegan lo que sembraron. Dios es la fuente de la vida, y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios y se separa así de la vida. Queda privado de la vida de Dios. Cristo dice,
todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Sí? Ponen sobre sí mismos sus pecados y terminan siendo aplastados, terminan con el corazón destrozado, con la vida física y con la vida espiritual muerta, porque de Dios deja de fluir la vida. La vida no nos pertenece, no es nuestra, fluye a cada instante desde Dios. Y cuando nosotros, con nuestra propia vara de medir, ¿sí? Con nuestros propios pecados, nos alejamos de Dios, rechazamos a Dios, cortamos ese flujo de vida y encontramos instantáneamente la muerte. Quizás todavía no nos caemos muertos a cada rato, como a mí me gusta a veces decirlo, como Ananías y Zafira, como Omnes y Fines, ¿sí? No hay gente, no el mismo, ¿no? No el mismo que se cae muerto a cada rato, sino distintas personas que se caigan muertas a cada rato, porque Dios es tan misericordioso que sigue dando tiempo de gracia hasta que el corazón está absolutamente cerrado, sin ningún tipo de posibilidad a revertirse. Pero esto es un proceso. Cuando alguien acepta una tiniebla, cuando alguien apaga una luz, las tinieblas empiezan a ser cada vez más y más y más y más grandes. ¿Sí? Es un proceso en el que tenemos que tener cuidado porque podemos no darnos cuenta. Quizá empezamos por rechazar una verdad y quizás dos, y esa tiniebla se hace cada vez más grande que nos impide seguir teniendo más y más luz, ¿sí? Y esto es más peso sobre esa mochila de pecado que tenemos, esa mochila que llevaba el peregrino de Juan Bouchan, ¿se acuerdan del libro, de la película? Eso es real. Y esa mochila aplasta si no la dejamos a los pies de la cruz de Cristo. Que Dios nos ayude, que abra nuestros ojos espirituales para poder ver en Cristo, ¿sí?, su carácter revelado a nosotros, para que no sea solamente mera teoría, sino que aprendamos, así como hoy vimos ejemplos prácticos de la vida de Cristo, que podamos estudiar cómo Cristo vivió acá y transportar esos principios a nuestra vida, poder vivir como Jesús vivió, poder juzgar como Jesús juzgó y dejar de condenar a otros para no condenarnos a nosotros mismos, ¿sí? Dejar nuestros pecados a los pies de Cristo, enseñar a otros a que dejen sus pecados a los pies de Cristo para que la sentencia sea favorable, ¿sí? Para que no nos autocondenemos, para que podamos decir, Señor, así como recibí amor y misericordia de ti, así lo di, porque no podía hacerlo de otra manera. Y no es mérito mío, es porque Cristo vive en mí. Cuando nosotros podamos tener esa vida, podamos llevar esa vida al mundo, mostrarla a los demás, ahí Dios va a tener un pueblo de hijos. Va a tener un grupo de hijos a los cuales va a poder llamar hijos porque va a poder ver en ellos reflejado a Cristo y nos va a poder buscar y llevarnos para vivir con Él eternamente. Antes de eso, no puede, porque nadie puede ver su santidad, nadie puede ver su gloria revelada si en su propio corazón hay maldad, porque esa maldad, al ver a Dios desde adentro, la propia maldad arde como fuego que acaba con la vida de cualquier persona. Entonces, seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto, en amor y en misericordia hacia los demás, así como Dios también la tiene con nosotros.